Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por invitarme de nuevo a El Candelabro. Siempre un honor participar en tu programa y además esta noche con un protagonista tan excepcional como como esa figura que dominó durante décadas la escena europea y que también en el cine ha tenido una trayectoria quizá no tan larga como otros personajes, no tan extensa como otras traslaciones al cine, personajes imaginarios como Sherlock Holmes o Drácula, pero desde luego hay un buen número de películas en las que Napoleón Bonaparte ha sido el protagonista. Me voy a detener un poquito más en dos de ellas, una muda del año 1927, Napoleón de Abel Gance, que repetiría más tarde en 1960 con Austerlitz. Una primera película revolucionaria, la del año 1927, sobre todo por el uso de la tecnología, muy rudimentaria entonces, eran los primeros pasos del cine, pero que ya permitía cosas que hoy vemos habitualmente en televisión, en series de televisión y también en películas, como puede ser la pantalla partida, y en algunos momentos incluso se subía la cámara a un trineo para poder rodar algunas secuencias algunos planos de una manera inédita hasta el momento. Estamos hablando de una película de 230 y tantos minutos, 234, 235 minutos, 4 horas de gran cine monumental y además una obra que se quedó corta. Abel Gance quería haber hecho mucho más que lo que dejó en el año 1927 y de hecho quizás sería esa una de las causas por las que décadas más tarde, en el año 1960 con Austerlitz, retomara parte de la vida de Napoleón que se le había quedado en el tintero o en la bobina de celuloide en su película del año 1927, que por cierto, la de 1927 fue un éxito tremendo. Se cuenta que la exaltación con la que el público salía de ver esta película era tal que había personas que salían del cine abrazando a la gente que se encontraban por la calle, henchidos de esa pasión cinéfila que se les había trasladado de la gran aventura de este gran conquistador europeo que fue Napoleón, y todo porque habían visto de una manera épica y como bueno, hasta ahora ya digo inédita en la gran pantalla, en aquel momento en la única pantalla que existía, que es cómo trasladar la vida de un hombre tan grande y con sus luces y sus sombras, pero que desde luego tanto supuso para la historia europea. Y por supuesto, pasando las décadas, pasando los siglos, todavía había una gran consideración por esta figura en Francia, como digo, a pesar de todas sus sombras. Más allá de ese uso pionero de diversas técnicas en cuanto a la colocación de cámara, al montaje, a la planificación de cómo esa narración audiovisual comenzaba a consolidarse como una nueva forma de contar historias, hay que recordar que Abel Gance tenía pensado hacer como varios capítulos dentro de la vida cinematográfica de Napoleón. No pudo ser, aquello quedó allí y tuvieron que transcurrir varias décadas hasta que en 1960 se le concedió la oportunidad, en este caso con Austerlitz, de contar la parte de la historia de Napoleón que se correspondía con esa gran batalla, sin duda una de las más épicas de los últimos siglos, una batalla en la que se enfrentan tres imperios, el imperio francés, el imperio austrohúngaro y el imperio ruso, y teniendo dos oponentes de las dimensiones de la potencia de esos dos imperios, Napoleón les derrota y lo épico de esa película, lo épico de ese episodio histórico lo tenemos en esta película, que bueno, colmaría en parte ese ansia que tenía el gran Abel Gance de trasladar lo que suponía que era una historia grandiosa al cine, si no en tantos episodios o entregas como le hubiera gustado, por lo menos sí en uno más que ampliaba la narración de los avatares de este personaje. Entre medias, un poquito antes, y desde luego no ya teniéndolo como protagonista, sino como un personaje importante, pero de telón de fondo, está la versión de 1956 de Guerra y Paz, dirigida por King Vidor. En este caso, el personaje de Napoleón, interpretado por Herbert Lom, quizá, para mi gusto, uno de los actores que mejor le han interpretado, porque con ese gesto adusto y casi cabreado, si bien físicamente no se parece demasiado, pero sí nos parece muy convincente. Para quienes vieran en su momento, porque ya estamos hablando de cine viejuno, las películas de La Pantera Rosa, Herbert Lom es el actor que interpreta al comisario encargado de dirigir
al inspector Clouseau a sus nuevos crímenes. Es un actor que lo solemos asociar, por lo tanto, a la comedia, pero que en este y en otros títulos ha demostrado ser un gran actor dramático, y en este caso puesto al servicio de la grandiosa adaptación por parte de King Vidor de la novela de León Tolstoy, ya digo, interpretando un personaje que no es el protagonista, sino uno de los secundarios importantes. Vemos como, a pesar de que siempre se le ha tenido por un hombre bajito, de hecho, en realidad Napoleón se supone que, por los estudios que se han hecho sobre su cuerpo, sobre su ropa y demás, la estatura que tenía era 1,70 m. De hecho, yo mido 1,70 m y no me veo tan bajito, pero bueno, no sé si serán sus enemigos los que han hecho engrandecer esa leyenda negra de que Napoleón era bajito, pero realmente, incluso aunque lo hubiera sido, su sombra fue muy alargada. Y un último título al que me quiero referir, en cuanto a los que directamente narran la vida de Napoleón, es la película Waterloo, dirigida por el director ruso Sergei Bondarchuk en el año 1970, una gran coproducción a cargo de Dino de Laurentiis, y que, como su propio nombre indica, nos va a narrar esa batalla. Realmente con estos títulos tenemos un repaso bastante completo de su vida, desde el primer Napoleón de Abel Gance, en el que es un biopic más o menos al uso, aunque no completo, sobre toda su vida, pero sí que veremos el inicio de ese gran emperador, a la parte que tiene que ver con la campaña de Rusia en Guerra y Paz, y esas dos grandes batallas, Austerlitz y Waterloo. Pero me gustaría referirme, quizá me he entretenido un poquito más con esa primera película, con Napoleón, Abel Gance, 4 horas de película muda. Esto también aviso un poquito que hay que tomárselo con calma, y quizá sea conveniente verla en varias entregas, e ir parando de vez en cuando y ya continuamos otro día o pasados unos minutos. Hay otra película de la que quiero hablar que nunca llegó a rodarse, y es el Napoleón que podría haber llegado a rodar Stanley Kubrick, que estuvo documentándose durante lustros. No unos meses o unos años, lustros. Fue su gran proyecto frustrado. De hecho, hay algún libro editado sobre todo el proceso de documentación sobre esta película, con un nivel de detalle, con una minuciosidad inherente a la propia personalidad perfeccionista de Stanley Kubrick. Pero es que este director británico nos dejó un apunte de qué podría haber sido su Napoleón. Estoy hablando de su película del año 1975, Barry Lyndon, con un tratamiento exquisito de la fotografía. De aquí parte esa leyenda urbana de que le pidió a la NASA unas cámaras y a cambio el favor era en pago de haber rodado la llegada del hombre a la luna en un estudio, haberlo falsificado. Esto, Fernando, ahí te lo dejo para algún otro programa. Pero lo cierto es que en esta película, ambientada en esa época de las guerras napoleónicas, vemos la historia de este vividor, el que le da título a la película, Barry Lyndon, y vemos cómo sus avatares van transcurriendo por los territorios en conflicto de la Europa de la época. Y en cuanto a vestuario, a decorados, a la exquisitez con la que todo se muestra en pantalla y cómo todo se desarrolla ante nuestros ojos de manera cautivadora, imaginemos, incluso hay la representación a una escala seguro que mucho menor de la que tenía pensado Stanley Kubrick para su Napoleón, pero sí que se nos va dando un poco una pincelada de lo que podría haber llegado a ser. Para los interesados en esto, en internet hay casi infinito de información sobre este proceso tan detallado, tan minucioso, en el que Stanley Kubrick prácticamente pretendía recrear de la manera más fiel posible todo lo que sucedió en la época de Napoleón, en su vida, y probablemente tratando de compararse con esa gran película de Abel Gance, y por supuesto lo habría llevado mucho más allá. No por otra cosa, no estoy tratando de comparar dos grandes genios del cine, sino que simplemente Stanley Kubrick, con esos 50 años de diferencia, había dado tiempo a que él asimilara todo lo que había evolucionado el arte del cine, el séptimo arte. Por lo tanto, tanto en técnica como en fórmulas narrativas, y desde luego con esa pericia y esa escrupulosidad con el detalle para llevarlo todo ante la pantalla, creo que ese Napoleón que nunca llegó a ser, dirigido por Stanley Kubrick, nos habría dejado francamente impresionados. Y como mucho, ya digo, tenemos el consuelo de poder acudir a su película de 1975, Barry Lyndon, y en cuanto a música, fotografía, puesta en escena, capacidad narrativa para trasladarnos una época al presente a través de los ojos de la cámara, ver cómo podría haber sido esa ambientación y tratar de saborear un poco el ligero bouquet
que nos quedaría tras haber asistido a ese Napoleón, que nunca fue, de Stanley Kubrick. Y este ha sido mi repaso cinematográfico a algunas, hay muchas más, pero quizá algunas de las más importantes de las películas que han tratado la figura de Napoleón en el cine. Fernando, muchas gracias una vez más por invitarme a participar en el Candelabro y deseando escuchar el resto de los intervinientes en el programa de hoy para ilustrarnos sobre este pequeño gran hombre decisivo, creo yo, en la historia de Europa y, bueno, no solamente en la historia, sino en muchos aspectos. Te lo dice un jurista, alguien que ha estudiado Derecho y que es conocedor de que todavía nuestra herencia legal en cuanto a códigos, procedimientos y demás es muy deudora de lo que supuso toda la revolución que acarreó Napoleón en todos los territorios que conquistó e incluso en algunos aledaños o medio asociados, como podía ser el caso de España. Lo dicho, muchas gracias de nuevo y un abrazo fuerte, Fernando.